una barbaridad así. Dije yo, mira, que le den al dinero. El cartón mola más, que le den. Que le den al dinero, tío. Para lo que yo quiero realmente no me llega. Entonces, para lo que me llega es para esto. O sea que a full. Mira, 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 mira. Uf, bosque de alfa, chaval. Con un pelo de regalo. Pelo japo, ¿eh? ADN japonés, chaval. Podemos clonar a un japo gracias a ese pelo. Uf, vamos a ver estos, que esto ahora mismo es pura manteca. Vaya fundas de mierda, tío. Me duele sacarlos de ahí. Creo que vienen 2 en cada uno, además. ¿No ves lo que hacen? Nunca se puede meter estas cartas en fundas duras. Muchas cartas, porque se desplazan. La funda queda como torcida a un lado. No sé si lo puedes ver bien. Y lo que sucede es eso, que se ponen desplazadas. Y si viene un peso o cualquier cosa, ya tienes la funda marcada por atrás. Entonces, por favor, no lo hagas. Fundas blandas, siempre. En inglés, ya me acuerdo. Está carísimo en inglés también. Es un cartonazo, es muy impotente esta carta. Mira para ahí, 6. Creo que son los únicos que llegaron. Llegaron creo que 1 o 2 más. Bueno, chavales, ¿cómo va eso? Bueno, vamos con la segunda parte de la más gorda de todas. Tenemos aquí un par de cajitas que no puedo soportar ya no puedo soportar. Hay que abrirlas, hay que abrirlas. Hice un pequeño descanso, fuimos a comer y tal, y ahora ya me estaba tardando venir aquí a seguir loqueando. Entonces, lo que nos queda por abrir lo vamos a abrir todo en este vídeo, o sea que no te lo pierdas porque tiene que haber mucho chumbo, mucho chumbo. Que es como se dice plomo en gallego, por cierto. Lead. Más o menos serán unas 3 cajas más como esta. Esta veo que no viene muy petada, no pesa demasiado. Pero bueno, lo del peso ya sabes que es relativo. Porque 2 cartas pueden valer más que 2000 cartas. Entonces, veamos. Cuando lo veamos sabremos realmente si pesa o no pesa. Desde luego una caja de estas me viene guay porque estoy dándole bastante uso. Ah, fíjate. Qué limpio, qué bien. Los cuentavidas estos. Los compré para darles un cate ahí. A ver qué tal están. Fíjate, qué chulo. Hay unos cuantos, claro, por eso pesaba tan poco. Estos son unos cuentavidas. Estos vienen de, si mal no recuerdo, yo creo que vienen, no sé si de Hareruya o de Endal Games. Yo creo que una de esas dos. Porque me fijé que ambas tiendas tienen de esto. Entonces, vamos a darle ahí una visual rápida. Nunca tuve uno de estos. Los subiré a la plataforma, supongo que en un rato. Estos días que vienen, mira, el Final, qué chulo. Súper guapo, ¿eh? Claro, y puedes contar las vidas bien. Está un poquito duro para mi gusto, pero bien, bien. Mola que tenga para más de 20. Muy para Commander, ¿eh? Ahí, el 0 lo tiene. ¿Dónde está el 0? Ahí lo está, no está mal. Tiene un muelle con un tope y deben de tener muecas para limitar el tema. Muy guapo. Me gustan. Me gustan, me gustan. Si, ya sabes, si algo de lo que ves aquí te mola, me lo dices. Claro, tiene por un lado esto y por el otro lado la ampliación. Este no. Ah, este es del de Avatar, es verdad. No tenían más que estos. Deben de dar buen resultado. Yo uso otro. Tengo uno ahí de Rebecca White del año de la Super Polka. Lo tengo reventado. Lo tengo por aquí. Está muy guapo. En Japón los venden súper caros. Siempre queda alguno. Y los que hay, mira, está todo sucio por aquí. No sé ni qué le cayó. Mira por ahí. Espero que no tenga ADN de mono. Y funciona. Y aquí también tiene roña, pero durísima. Tampoco me molesta en quitársela, ¿eh? No te voy a mentir. Parece Coca-Cola o algo de eso. Y los vi por 30-40 pavos, usados, estos. La verdad que funciona increíble, como el primer día, Furula. Y tiene, pues mira, 20 años debe tener.
fácilmente, este cuentavidas. Y kilómetros de uso. Y está como cuando lo compré. Como todo. Todo lo que dura, todo lo que funciona bien, vale pasta. Con el tiempo, sube de precio. No hay duda. Esto es una máxima que la puedes aplicar a lo que te dé la gana. Mira los coches de antaño que están bien fabricados. Valen una guita. ¿Por qué? Por algo será. No lo voy a decir yo, ya lo sabes tú. Vale, pues a ver qué tenemos por aquí. Porque veo así por el lateral que hay cartas viejas y nuevas aquí metidas. Entonces, eso por ahí. Vamos a ver, fundas anchas. Qué gloria. Estas no sé dónde se consiguen todavía. Tampoco me maté mucho, a buscar. Pero no las encontré. Es algo que debería salir solo. Y desde luego que no sale solo. Mira para ahí. Los ángeles iridiscentes. El Wayfarer. Qué chulos. Me encanta este bicho. Esto más Sylvan Library. Destrucción total. Me encanta. Me encanta. Lo que pasa es que es una mala combinación. Porque una blanca verde. La Enchantress es mucho mejor. La Enchantress te arrolla sin necesidad de andar buscando. No es todos los turnos miro, adapto, compruebo a ver qué viene, tal, barajo, a ver si saco o no. Directamente las roba todas las cartas. Ya no tienes que mirar porque se llena la mano. Entonces, ¿qué te vas a hacer? Una verde blanca de candado, bueno, no lo sé. A ver, ¿es tanto relleno? No, esto no es relleno. No. Estas las pillé para el chaval este. Vale. Vale, aquí no sé qué está pasando. Nice. Uff, buenísima. Buenísima. Ladrando el Crusade ahí. Sí, esta fue una pesca interesante. Aquí debe haber algo viejo, tipo Ice Age o algo así. Uff, mejor todavía. Mira para ahí. Qué guapo. Terremoto, muy expresivo. La cara del tío lo dice todo. Ponemos por ahí. Uy, cómo se curvan, las foils nuevas. Y me las pidieron Japo Foil, el paisano. El paisano me dijo, tío, Japo Foil. Vamos a ver. Por ahí. Por allá. Mira, a mí estos me gustan un montón. Me parece un bicho súper bueno. Creo que puedes llegar a sacarle mucho partido del sacrificio. Y luego es por 1 un 3-1 regenera. Me parece buenísimo. Se pasa por el forro a todos los llamados de la manada, a muchos goblins, al pile driver. Es que me parece súper bueno. Tiene que ir en una baraja en la que busques sacrificio, tipo terapias de la cábala, tal, y tengas bastantes cartas que te puedan empujar este bicho. No es un bicho de turno 1, evidentemente, pero da igual. O sea, es por 1, ventaja del sacrificio y ventaja de una pared que es que o le tiran unas espadas o van a tener atragante de bicho como este toda la partida. No se lo quitan de encima. ¿Y que quieren gastar unas espadas en un 3-1? Perfecto. Que se lo tiren. Me encanta ese bicho. Y estoy comprando todos los que puedo. Cogí otros más. En Car Market los compré a 2 céntimos. Y tengo ya unos cuantos. Porque es una carta con muchas posibilidades. Sin lugar a dudas, La habilidad de regenerar la quitaron de Magic. Ya no hay bichos que tienen regenerar. Prácticamente, o sea, no lo hay. Yo no conozco todo lo que está saliendo nuevo. Pero te diría que ni siquiera el 1% de lo que sale tiene regenerar. Porque no se ven. Cuando le meto unas leídas o así a las cartas nuevas... Mira, más Dragon Luz. No se trae, ya no se lleva esa habilidad. Es demasiado cansina. ¿Por qué? Pues porque creo que es una habilidad demasiado buena, sinceramente. Porque tú tienes un 8-8 que no arrolla y le estás pegando y el otro con un 0-1 que regenera te lo para. Con una carta infinitamente más sencilla, porque un bicho que pega va a costar mucho, 5 manás, 6 manás, 7 manás, y un bicho que regenera, que es un 0-1 por 1, como el Fuego Fatuo, por ejemplo, lo tienes ahí,
y te anula tu bicho. Entonces, no sé. En cierta medida entiendo, que no saquen bichos con regenerar. Pero por eso mismo te digo que ese bicho tiene posibilidades. Porque en culo 3 prácticamente matas todo lo que te molesta. Al menos en Premodern. Y bueno, lo dicho. Yo me estoy haciendo con copias de ese bicho. No creo que vaya a subir porque es una común, pero bueno, es una común de Ice Age. Y se está viendo que Premodern tiene más impacto de lo que nos estamos dando cuenta, porque mira lo que pasó con las olas de paralaje. La banean en Premodern y de repente hay una caída en picado de precio. Eso fue fue una muestra real de lo que está pasando con Premodern, que es un formato totalmente en auge y con muchísima gente que está entrando y está dispuesto a pagar un ticket muy alto por ciertas cartas que no creo que tengan juego en otros formatos, porque la ola azul, si no, no bajaría. Bueno, poco queda que decir de esta caja tan guapa. A ver qué se trae por aquí. Aquí tiene que haber cosillas. Mira cómo lo han emparejado ahí. Lo han metido como si viniese en una olla ahí. ¡Top! Les he hecho gastar una carta, una caja. A ver qué viene. No sé si este no es el mega pedido que hice el otro día. Ese llegará, pues, supongo que en un tiempo todavía. Pero mira, las bolsas no son de las más guapas. Supongo que se reciclan mejor. Estas que se autodestruyen. ¿Esto por qué me lo ponen aquí? Ah, porque esto es de regalo. Yo no sé si vale algo esto. Supongo que no, lo han puesto ahí de tapa. Para proteger lo que tiene valor. Vale, aquí imagino que hay otras tantas. Esto es lo de... ¿Cómo es? ¿El viaje a la mazmorra o cómo lo llaman? Que yo no sé de qué va esto, pero según tengo entendido y según leí un poco, porque leí por la mitad y me cansó y ya pasé la movida, es un rollo muy loco. Creo que ibas tirando, ibas bajando por habitaciones y la criatura iba ganando habilidades, ¿no? Y esto, pues supongo que está para marcar hasta qué punto tienes de evolucionada la criatura. No sé si son todos iguales, no sé muy bien. Esa habilidad es un poco turbulenta para mi mente. Vale, o sea que aquí me han metido los calderetos estos para proteger lo que viene siendo lo bueno. Lo bueno siempre va dentro. Entonces nada, los apartamos para ahí y vamos con el primer trozo. Vale, decretos de chavos, que no vaya a ser, que lo vi en un banquillo de una baraja y tal, y dije yo, mira, los vamos a coger, si sale mal, pues mira, sale mal. Y si sale bien, explosión de felicidad. Y aquí, vale, estas son las que me pidió el chaval, nada nuevo. Oh, grandioso. Un Daru. Potente. Esto tendría que venir en funda, pero bueno. Acto seguido de salir de aquí, ya las foils se van directas. Directas, uff, vaya. Slightly played. A ver cómo marcan ellos las que están played. Bueno. Esto es un excelente. No está mal. Tiene unos toquecillos por ahí. Bueno, no está mal. Sí, no está mal. Yo esta igual la pondría como excelente menos. Pero bueno, ¿qué le voy a decir yo a Hareruya, no? Dios me libre. De decirles nada, no soy tan osado. Mira para ahí, qué chulada. Sí, estos habían costado pasta. Subieron un montón. Desde que empezaron y creo que aquí hay alguno más. No, Piroclast. Chavos Decree. Ah, mira, esta es la del anillo, ¿no? Muy guapa. Y esta de aquí creo que la compré porque me molaba el dibujo. No sé ni qué carta es. Estoy leyendo. Intentando leer. Esta le va a gustar a alguien que yo me sé. O sea que la voy a dejar ahí separada. Vale, tenemos lo del anillo. Mira unos chains. ¡Oh! Mira para ahí. Mira para ahí, chaval. Uf, ¡qué chulada! Más chavos Decree. Para ahí. Los Shanty, mira, Sharpshooter, tío. Vale, creo que era este el pedido guapo, ¿eh? Uf, mira para ahí.
No sé qué tiene ahí. Ah, es suciedad, vale. Suciedad. Unas Chain of Vapor. Mira, unos Luckies. Luckies. Hostias, este pedido, cuidadito con él, ¿eh? Esto es una Water Blast o una ráfaga elemental azul. Water Blast creo que es. Joder, cuidado con este taquito, chaval. Cuidado, bueno, ya se ve, ¿no? Hay cartas viejas aquí. Generalmente cuando es carta vieja, suele ir relacionado al plomo. Sí, es este el que está petado. Vamos a poner ahí. Venga, que aquí, mira, cuántas viejas hay. Y aquí también hay unas cuantas viejas. Vamos a ir por delante, entonces. Mira, un Wildfire, qué bonito. Vamos a darle a estas. Vale, ya me acuerdo de estas. Estas me parece que eran las de buscar tierra, no me acuerdo ahora mismo. Unos foil, preordain. Esta es de la misma que estas, que había un montonazo de versiones. ¿Te puedes creer que me acuerdo? No sé si será la rompetierras. No estoy seguro, mira cuántas pillé. Tienen unas cuantas ahí para ir expandiendo. Vinieron más atrás. Son todas la misma. Mira, wow. Alzamiento, poquísimos hay. No entiendo todavía por qué están tan baratos con los pocos que hay allá. Supongo que la demanda no es suficiente. Y más foils. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Voy a hacer luego un vídeo rápido para organizar un poco y... Mira, Preordains, presencia encantadora, míralos, ahí los vienen. Por fin, chaval. Un poco de abastecimiento de alzamientos, más foil. Hostias, vale. Sí, esto fue el último pedido, sí, sí. Esto fue un pedido jodidamente gordo, chaval. Sí, 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 esto fue brutal. Este pedido fue brutal, brutal, brutal. Eso va ahí. Vale, para un lado. Vale, creo, o sea, esto ha sido bastante gordo, ya lo has visto. Es bastante gordo lo que acabamos de abrir. Pero creo que lo que viene es todavía más gordo. Ya sabes, si necesitas alguna de estas, pon comentario, contacta conmigo, ya sabes por dónde. Venga, vamos a abrir el cofre. Esto es como en el Zelda. Seguro que jugaste al Zelda. ¡Ta-na-na-na! Mira, esto tiene separadores. Este Vince es la hostia. Bueno, vamos a ver. Primer separador. Esto me gusta, que conste. Hostia, esta caja está muy guapa. Ahí es japo, la caja. Vamos a poner en un lado. Así como podamos. Y abrimos. Venga. Tacatá. Forsaken City. Primera carta, Ojito. Primera carta. Una buena bombita. Mira para ahí. Mira para ahí, chaval. Buah. De sobre. Directa para funda. Vamos a ponerle una funda de estas. Está demasiado dilatada. Y eso al Puni no le gusta. Vamos a meterlo en una de estas. Tacata, para adentro. Mamacita querida. Seguimos. Venga, teníamos un familiar. Vale. Cosas guapas, mira, el Gitu. Este bicho es curioso, también. Cuando le hagan un target lo sacrificas. Me parece buenísimo. Por turno 1, un 4-3. Me parece buenísimo. La carta que va a tener va a ser un matabichos. Le tiro un laning, ya sí va a morir. Le tiro unas espadas, ya sí va a morir. De hecho, si le tiran las espadas, creo que no se remueve el bicho. No sé si ganas las vidas, no estoy seguro. Porque cuando tienes objetivo de algún hechizo o habilidad, o me estoy confundiendo y es el que si juegas tú un hechizo de bicho lo tienes que sacrificar, como el Skirge. Ahora ya me entró la duda. Mira para ahí. Guau, conmigo por foil, chaval. Vale, aquí va a haber más olas. Todavía no había sido el baneo de la ola. Entonces, igual hay alguna olita más de esas, así de refilón. Está un poco rascadete.
Pero bueno, está muy guapo. Estas son las típicas fundas mate que tienen el problema de que no brillan, las foils no brillan. Está bien porque esto lo hace más duradera. Pero el mate no cunde, para las foils no cunde. Uf, coloso. Mira, tierra rancia. La fuerza de Gaia era. Fuerza de Gaia o Might. Uf, erradicar. Mira qué cantidad de tralla hay aquí. El Imp. Buah, estas me parecen súper interesantes, estas cartas. La marca esta. Vale, subir a la mano. Mira, un Dominate. Otra de estas. Vale, aquí hay varios Smother. A ver. 4 Smother. Cundiente. Vale, y aquí hay varios acumulados. 4 acumulados. Buenísima la carta. Hostias. Aquí hay 4 ratas también. Ratas, vale. Ratas. Este es jodidísimo este bicho. Mira para ahí, qué cantidad de tralla. La máscara, no sé si la conoces. No es, bueno, la máscara la llamo yo, pero no recuerdo si es máscara. Es muy curiosa esta carta. Porque puedes jugarla y sacrificas una criatura. Objetivo, me parece que hace objetivo. Y buscas tu biblioteca y la pones otra igual en el cementerio. Entonces es muy interesante porque, ya te digo, si te matan el bicho o cualquier cosa, lo salvas y pones otro. Y si es un bicho que hace cosas al entrar en juego, pues tienes, bueno, sacas ventaja, ¿no? De los triggers. Uf, qué cantidad de trallas, chavales. Robar artefacto. El Isla Draconius este, que los pillé porque... Oh, mira, y de esto también aquí. Piedad. No, esto no es piedad. No, ¿cómo era esta carta? Esta sacrificas bicho y ganas vidas igual a su resistencia, creo. Pero el nombre no lo recuerdo, ¿ves? Cuidado con el taquito este, ¿eh? Un taquito interesante donde los haya. Sin dudarlo. Vamos al segundo sector del bidoncito. Uf, ya estoy viendo cosillas. Ya estoy viendo cosillas. Vamos a ver. Estoy viendo... Uf, madre mía lo que viene aquí. Va adentro. Trallita. Mira para ahí. Qué chulo. Mira. Uf. Unas infestaciones. Buena mandanga. Uf. Vamos a revisar estos dos. Uf, los hipnóticos. Mira, Urashars. Mira, en chino. Chino taiwanés, creo que eso. Ahí tenemos. Fuerza. +3/+0, prisa. Y tiene retrospectiva. Carta bien interesante. +3/+0, prisa. Se lo pones a un terráboro. E igual lo pillas con el pie cambiado, ¿eh? Al otro. Míralos, qué buenos. Vamos a hacer una pausa ahí con estas 3. Hostia, mira para ahí, distopías. Uf, otros pollos. Los pollos hermanos. Esos ya los tengo ahí por un chaval, que los compré por él. Y de otra ciudad. A ver los hipnóticos, a ver qué tal vinieron. Uf, y el Gloom, ¿qué? Bueno, el Gloom ya lo veo bastante petado. Ha de ser un LP. Good. Este LP, tiene otro aquí, otra marca. Sí, más bien LP igual. Luego lo revisamos y tal. Vale, y esto es un pollazo de quinta. Vale. A ver los pollos. Mira qué funda tan horrible. Que le sobra aquí el tupé. A ver, vamos a sacarla de aquí. Luego ya la metemos directa en... No le va a valer al chaval. Y fíjate, tiene aquí una doblez. Una doblez bastante dura. Se nota un montón. Nada, se van para el baúl. Se van aquí en cola para reparaciones. Reparaciones Puni. Todo cartas que tienen taras, pues se van para ahí. A mí que va a haber más de una.
Entonces, bueno, vamos a irlas viendo poquito a poquito. Sí, esta tiene un poquito de tagra también. Tiene ahí un poco. Vamos a tener que meterla también. Vamos a ponerla allí. Es mala suerte, ¿eh? A veces lo barato sale caro. Parecía que estaban baratos. Pero bueno, ya lo estás viendo. Que igual no cunde tanto. Vale, este sí que está... Este está bien. Este está perfecto. Este le va a cundir. Vamos a separarlo ya. Vamos a meterlo en una de estas. Y ahí, para un lado. Quédate dentro, ¿eh? No te vayas. Vamos a ver los brawlers. A ver qué se cuentan. Buah, chaval. Destroyed. Completamente destroyed. ¿La gente qué hace con las cartas realmente? ¿Cómo llegan a este estado, tío? Pues creo que aquí, porque ya está muy gastada. Dinero a la basura, ¿eh? Casi me atrevería a decir que esta... Creo que no va a ser recuperable esta carta. Vamos a ponerla para allí. A ver, ¿qué se puede hacer? Ya los voy a meter en la plancha. Si se recuperan, se recuperan. Si no, pues oye. Bueno, estos están bastante bien. Están bastante bien. Hubo que pagarlos, ¿eh? No te vayas tú a pensar que me costan 5 pavos estas cartas. Y que pagues 25 por uno de estos y te venga doblado. Es un poco bajón, la verdad. Pero oye, si me la juego y luego logro venderlo por 40, que yo creo que deben de andar ahora por ahí, 35-40, pues mira para ahí. Tiene esto aquí atrás. Bueno, está muy bien, ¿eh? Está pero que muy bien. Es un excelente menos, yo creo. Guapísima. Vamos a ponerla para ahí, funda. Venga, siguiente slot de la caja. Todavía nos queda otra caja de estas, entera. Muy bien, mola mucho, con los separadores. Muy guapa la caja, luego la vemos rápidamente. Unas cuantas más de estas. Uf, una Sylvan, qué bonita. Ahí, mira, otro Hypnotic, Manashore. Uf, otra Sylvan. Hostia, aquí viene chicha. Ya me dirás tú si no es chicha esto. Aquí hay unas cuantas, aquí también. Hombre, uno de estos. Ya podía haber uno foil. Que estos foil no se ven mucho. Guapísimas. Vale. Vale, bueno, como nada útil, como nada guapa. Seguimos, siguiente slot. Con cuidado. Uf, bonita. Bonita. A ver, vale. Y eso, listo. Venga, seguimos. Ostras, estas fundas están muy guapas. Creo que son de jugar. Uf, counters. Hostia, una mirra, chaval. ¿Qué pone aquí? Omake. Omake es extra, pero no sé por qué ponen eso ahí. Porque una mirra no te la mandan de extra. Vale, unas comunes, unas tierras. Mucho cuarta por aquí, me gusta. Uf. Living End, chaval, está perfecta. Uf, qué pasada, tío. Qué bueno. Vale, por ahí. Vamos a revisar estas, porque veo que aquí hay dos. Played. Bueno, pero está bien. La carta tiene desgaste superficial, pero no, oye, no está ni doblada ni tiene ninguna fractura. O sea que bien. Desgaste superficial es respetable, la carta ha trabajado. Uf, potente. Está muy bien. Todas estas de cuarta se están convirtiendo en bombas a la velocidad que va un rayo. Mira para ahí. Uf, está muy bien. Mira para ahí. Esta ilustración,
Está nueva esta, qué desmadre. Qué desmadre. Vamos ahí, bien, está bastante bien. Y el hipnótico tiene... Yo diría que esto es un good. Está muy bien, pero superficialmente está bastante cascada. Sí, esta es good, está good. Siguiente, y acabamos la primera caja. Mucha funda, carta vieja. Vale, seguimos. Uy, parece que tiene ahí un cagallón, ¿o no? ¿Qué tiene? Uf, ¿qué tiene esto? Se siente a través de la funda. A ver, a ver. Uf, qué miedo me da, chaval. Es la única que lo tiene. Se siente un poquillo. Por el resto de la carta está bastante bien. Un excelente, diría yo. Pero esto yo no sé qué es. Yo diría que es de imprenta. Yo diría que es de imprenta. Mira, un powder destrozado. Powder destrozado, chaval. Sí. Bueno, no está mal. Es un good. Igual good menos. Está bien. Uah, qué recuerdos, ¿eh? Qué recuerdos esta carta de Kamigawa. Creo que ahora valía pasta, esta carta. Era típica rara broza. Y por Commander hay un montón de cartas que estaban totalmente desaparecidas. Mira para ahí. Mira para ahí, chaval. Desgraciado. Y aquí tenemos unos cuantos más de estos, ¿eh? ¿O no? No, este de aquí. ¡Ah, ya sé! La tenían a vender así, en un set, las 4. Ya me acuerdo. El tío ni siquiera entiende por qué vendió esas cartas. Por qué las logró vender. ¡Uf! ¡Otra más! Uf. Potente, potente. A ver cómo está esto. ¡Guau, chaval! Dios, está impoluta. Inmaculada. Está inmaculada. Si te mola, me lo dices. Uf, y este está perfecto también. Está muy bien. Tiene ahí, no sé qué tiene ahí. Creo que la cámara no lo pilla. Pero es muy, muy leve. Es muy leve. Si la cámara no lo pilla, buena señal. Porque generalmente la cámara muestra más de lo que realmente ve el ojo desnudo. Entonces, bien. Una Chabus. Y noto una pequeña perturbación en la fuerza aquí. No, creo que por eso creo que no merece la pena plancharla. Por delante ni siquiera tiene nada. Se nota levemente. No sé si esto puede llegar a marcar funda. Yo creo que no. De momento lo voy a dejar ahí. Bueno, bien. Ah, y ahora venían unas foilcitas. Me suenan foilcitas. Dios. ¿Cómo me metéis una funda tan reventada, hombre? Ahí, ahí. Vale, cosas guapas. Las iré las iré sacando luego de funda. Lucky. Vale, guay. Y un dures de estos que no queda ni uno. Están agotadísimos. ¿Por qué? Pues porque es un dures con un dibujo un poco distinto. Con marco antiguo y el foil no está nada mal. No muestra demasiado los colores, pero no está nada mal. Creo que también hay dos versiones de los dures. La versión de brillo y la versión sin brillo, de color. Vamos para ahí. Y ahora vamos con esta, a ver cómo viene. Bueno, parece que bien. Bien, es la funda la que está petada. ¿Cómo cunde? ¿Cómo cunde? Ojalá pudieses pasar los daños de una carta reventada a la funda. Vale, es un excelente. Está muy bien. Vamos a meterle una funda en condiciones. Porque la funda raya la carta también. Aquí no las podrían hacer más delicadas. Si fuesen de metal, cundirían más. Vale, finiquitamos la primera caja. Fíjate qué guapa está. Que estos es como que bailan. Solo entran por arriba, pero se mantienen pinchándose abajo. Me mola mucho esta caja. Está muy guapa. Y las cartas entran ahí malladas, con funda.
Entran perfectas. Perfectas, ¿eh? Mira, mallada la carta. No baila. Prácticamente no baila. No tiene holgura. Muy buena la caja. Que ya me lo llevo esto. Uf, yo esto aquí no lo veo por ninguna parte. Los japos fabrican muy bien, tío. Es una maravilla. Fabrican muy, muy bien. Y son muy patriotas. Son muy de comprar lo que ellos mismos fabrican. Eso es curioso. Y mola. A mí me mola. Es como que, no, yo voy a comprar un coche japonés, aunque sea más caro que el chino, lo compro, porque se hizo aquí. ¿Qué coño? Lo mismo que el arroz. Ellos no... Cuando tienen... Esto, bueno, me lo dijo una profesora que era japonesa, igual ella no tenía ni idea, pero yo me quedo con la copla. El arroz que ellos consumen diariamente es de producción japonesa. Luego dijeron que en rara ocasión ellos consumían arroz del extranjero, que generalmente si lo exportan es porque tienen excedente de producción de arroz, que en algunos años les pasa. Ah, mira, de la nueva. Lordwing Eclipse, ¿es esta? Sí, creo que sí. Debe ser. No fui a la presen. Oh, míralos. Míralos, míralos. Aquí tiene que haber 16. Pues hay 6. Bueno, igual son de otra web, puede ser. Mira qué cantidad de relleno me metieron, ¿eh? Yo no sé si esto podrá jugarse. Es que pararse a listar cartas así de céntimos... Yo no sé si estoy por la labor, la verdad. Mira, aquí tenemos un fajo de top loaders. O sea que aquí hay plomo. Mi madre. A ver. Aquí tienen que venir... Es verdad, me faltan elfos. Compré un montón de Fëanor Elf. Tienen que llegar. Porque los vi de oferta y generalmente están muy caros en Japón, muy caros. Y tengo que buscármelas para encontrar. Porque no hay, aquí no hay de eso. Vale, los pétalos y los Fëanor, sí. Deben de estar en estos paquetitos. Mira, más Lakis. Los Lakis me hacían muchísima falta. Diabolic Edict. Mira, los pétalos, que estos se van a ir ipso facto. Estos pétalos. Mira, hay más Fëanor. Perfecto. Y aquí igual hay más de lo mismo. Funda corta para aquí. Ah, vale, los piroclasma. Sí, esto fue de los últimos pedidos que hice. Me coincidió de... Porque yo voy juntando allí, en un archivo que tengo. Y luego traigo. Y claro, hay cajas que han llegado pues hace semanas y otras que llegan en los últimos días. Entonces es como que se me hace raro que haya hecho una compra y a los 10 días la tenga ya aquí. Que generalmente es más bien lo opuesto. Bueno, más cartitas. Los acumulados necesitaba, masacres también. Muy bien. Cosillas. Aquellos que acabo de pasar de décima son piroclasma, por si no los conocía, seguro que sí. Y así vamos. Eso por ahí. Buenísimos estos. Esto es una carta nueva que está muy guapa. Que básicamente por 2 es un naturalizar que exilia. Y luego si le pago el kicker, exilia permanente no tierra. O sea, es un vindicar instantáneo que exilia. Es muy buena esta carta. Solo les quedaban 2. Me parece un cartonazo brutal. Sí, de hecho igual la meto para la mía de Commander. Que me estoy haciendo Commander, llamadme pecadores, pero sí. Mira, qué pasada de carta, qué chulada. No sé qué carta es, no lo recuerdo ahora mismo. A ver, ¿esto por dónde va? Buah, qué chulada. La verdad que las de Mystic Archive están muy guapas. Mira esta de aquí. A ver si doy llegado porque está un poco sepultada. Ahí está. Mira qué chula. No es Magic, no parece Magic. Pero, hostias, el dibujo está muy molón, ¿eh? Muy molón. Vamos a ponerlas ahí. Vamos a seguir. Tenemos un Anger. Vale, los Triomes. Guapísimas. Hostias, y más Lucky. Fíjate lo que costaron, ¿eh? Costaron mucha pasta, tío. Uf,
cuánta pasta, colega. Mira, Armagedón. Ostras, qué bueno. Estos son dificilísimos de encontrar. Y aquí los sueños estos, muy potentes. Qué cantidad de lija, chaval. Qué maravilla. Vale. Y aquí, separadores. Ok. Venga, vamos a abrir esto. Yo esto creo que no es del chaval, ¿eh? Me están entrando dudas porque hay cosas mezcladas. Y las que vienen así separadas en distintas fundas son muy de peña random. Pero estas nuevas las pillé en tienda. Entonces está todo muy mezclado. No sé por qué está tan mezclado. No sé qué me hacen allá, que igual aprovechan el espacio en el archivo este donde me juntan todo. Ya no lo sé, no lo sé. Esto para aquí. Ahí, mira para ahí. Menuda trallaza. Uf, guapísimas. Near mint. Centrado excelente. Estas se tienen que ir para funda directo. Aquí tenemos más masacres. Perfecto. Y más lakis. ¿Qué falta hacían los lakis? Están muy complicados de meterle mano. Eso por ahí. Más de las nuevas. Más de las nuevas por acá. Oh, los pétalos, tío. Por fin. Ahí están los pétalos, tío. Separamos, porque tengo 2 pedidos de pétalos de peña que ha de estar muy enfadada ya de esperar. Y los otros que faltaban, correcto. Correcto, Endal Games. Esto es Endal Games todo. Sí. Esto sí. Por eso no sé por qué se me está mezclando la movida. Vale, aquí veo que hay tralla. Mira para ahí. Mira para ahí, chaval. Mira para ahí. ¡Tras! La cocatriz, qué bonitas, chaval. Qué bonitas. Vale. Corhaven. Mira el Nantuco. Ampliando horizontes. Otro fetch. Mi madre, a ver qué es esto. A ver qué es esto. Los fetch parece que están en buen estado. Vamos a revisarlas rápidamente. A ver qué hay aquí, ¿eh? Sello reventado. Me lo colaron, ¿eh? Totalmente destroyed. No se veía en la foto. Claro, te lo ponen así. No lo ves, ¿eh? Está totalmente destroyed. Qué fillos de Malanay, chaval. Bueno, a ver qué se le puede hacer. Vamos a darle una visual rápido a estas. Mira para ahí. Se compensan, tío. Una por otra. Uf, perfecta, está perfecta. Como Dios. A ver, por abajo. Estas perfect size tan duras son terribles. Es que no sale la carta y la puedes doblar. Haciendo fuerza por aquí por atrás para sacarla. Pues hay que ir con cuidadito. Buah, va durísimo. Mira, fíjate. ¿Ves que tiene aquí? Lo ves, ¿no? Eso es de estas fundas. Es leve, es muy leve. Pero si no tienes cuidado y te pasas pulsando, la doblas la carta. Por eso a mí esas perfect size, nada. Hay alguna peña que dice que está muy bien para las foils que se doblan. Porque como va tan apretado dentro, pues lo que pasa es que las mantiene rectas. Pero bueno, yo no lo haría. Y sobre todo si es una Japo foil antigua. Vale, están increíbles. Mira qué cantidad de tralla hay aquí, ¿eh? Esto es increíble. Vale, esta sí que está good. Aquí tenemos un powder. Hostia, mira para ahí. ¿Lo estás viendo? Está a 2 colores.
Hostia, pues te he de decir que me mola bastante esto, ¿eh? Hostia, tiene un degradado curiosísimo, tío. Mira. Y seguro que la pusieron más barata por este motivo, ¿eh? Segurísimo, tío. Buah, me mola mucho, ¿eh? Esto seguro que es que estuvo en una estantería, o en una mesa, o en un escaparate de algún sitio, y le daba mucho el sol en una franja horaria, y luego no, por algún motivo. Igual tenía una balda encima, y cuando el sol avanzaba, tapaba este lado, y nunca le daba el sol de este lado. Mira para ahí. Va para mi colección, me mola un montón. Guapísima. Vaya paranoia, colega. ¿Los míos dónde están? Tito Puni, ¿dónde está Tito Puni? Aquí. Con el Ankh de Mirra que había pillado. Buah, esto da gusto verlo. Luego, al acabar el vídeo, voy a hacer un para atrás para que veas todo el plomo que hay aquí. Porque es el de este vídeo más el del anterior. Esta es la segunda parte. Ya sabes que si quieres tralla, me lo dices y vemos qué se puede hacer. No soy barato, pero sirvo bien, ya lo sabes. Ah, vale, ya me acuerdo, los Rift. Sirvo bien, quiero decir, ultra calidad, envíos free y sin las comisiones del market. No voy a hacer más descuento. Lo siento, pero no. Uf, buena mierda. Y este Preordain está muy guapo. No sé si me mola más el nuevo foil o marco antiguo normal. Porque no lo hay foil, marco antiguo foil. Hay el Ponder y el Brainstorm. El Brainstorm no, el Ponder. Y cuesta... O sea, estamos hablando de 600 pavos, cosas así. Muy locas. Mira, otro Ring Leader potente. A ver qué... Y los Forgotten Caves estas también son muy, muy buenas. Vale, tiene binder aquí. Tiene un binder pequeñín. Son jodidos de quitar los binder. Muy jodidos. Nada, por ese toque ahí no voy a meter la carta en la prensa. Una vendetta, mira para ahí. Me dirás tú que no hay lija aquí, ¿eh? Uf, madre mía. Mira, ahí tiene algo aquí. No, debe ser de imprenta porque no se siente al tacto, pero está nueva la carta, ¿eh? Totalmente nueva. Mira, otro gordo. Medallones, mira, qué pasada. Signet, chaval. La Signet siempre en funda, porque el rotulador, aunque sea permanente, está más expuesto y se puede sacar, se puede salir la firma a base de rozar. Y ya sabes que si no está bien lubricado, el roce no hace ningún bien a nadie. O sea que con cuidado. Mira, esta la pilla en Mandarake, no. Esta le dejaron la etiqueta puesta. Yo hace años ya que no compro cartas en Mandarake, porque tienen un filtrado malísimo. Es un dolor comprar allí, un dolor. Uf, qué cantidad de cosas guapas hay, mira. El hipnótico, que este parece que está good. Sí. Mystic Remora. Potente. Ha de valer pasta ya, ¿eh? Y esto ha de estar por las nubes. Por las nubes me refiero que hace un año esto costaba 10 pavos, 13 pavos, y es que ahora han de andar por 30, 40. Que la gente compre oro, yo compro Magic. Renta más. Mira, otro hipnótico más. No sé si eso es funda o es hipnótico. ¿Por qué resbaláis tanto, hombre? Quedaos en el sitio, por una vez. Tiene doble funda, funda totalmente pur. No sé si se ve el desgaste. Otra de estas, dolorosísima, tío. Bastante dura esta. Perfecto. Mira para ahí, chaval. Increíble. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a seguir el llamado, que no le hice mucho caso, pero se está poniendo fino también, ¿eh? Los llamados. Las ratas, tío. 2 solo. Míralo. Este bicho es buenísimo. Y este también es buenísimo. Este es un bicho que siempre que un jugador cicla una carta, +2/+2 hasta final de turno. Turno 2, le puedes pegar de 8. Creo que no está nada mal. No está nada mal. Hay cosillas aquí, ¿eh?
Uf, el plateado. Asesino. Mira, hay un magma spray. Uf, qué bestiada, chaval. La pasadita esa. Qué pasada. Y vamos ahora, me parece, estoy mirando. Creo que ya es el último taquito. Es el último taquito. Y vamos allá porque estoy viendo cositas, ¿eh? También aquí. Sacar así. Vamos allá. Fíjate. Spiderman, vaya relleno, más guapo. ¡Ah, no! ¡Nos queda esto! Los leoncitos, mira, más de estos. Drano Crusade, bien, bien. Me mola un montón cuando me vienen cartas que no tengo en stock. Eso me flipa a la hostia. Mira, el counter este, guapísimo. Lurkinskirche, más veteran brawlers. Un sellito, mira, un romper. Y otro de estos, ¡guau! Dificilísimos de encontrar. Otros leoncitos. Soltar nunca vienen mal. Las olas estas vuelan, literalmente. Mira, un welder. Vamos a revisar el welder. A ver, yo esto lo reviso. No sé si te mola que las revise. Es que sí, a ver, estoy pasando cartas bastante plomeras, ¿no? Pero si me paro a revisar a todas, echamos aquí 4 horas. Igual eso es lo que quieres. Si es así, házmelo saber. Bueno, está un poco rascadillo, pero está bien. Es un excelente bastante... Un tic por ahí y tal. Bueno, está bien. La carta está bien. A ver este de aquí. Tiene dobleces. Muy leves, pero... El flexo lo revela todo. Es que no falla, no falla. A ver, seguimos por acá. Los hipnóticos que tienen muy buena pinta. Vale, esto... ¿Hemos pasado 2? ¿O he pasado lo mismo 2 veces? No, hemos pasado 2, chaval. Creo que están un poco petadillas, pero bueno. Mira, los cantos de Orín. No, no es el super pedido, es verdad. De Hareru ya hice otro gordísimo. En plan, pillé 20 cantos de Orín, una barbaridad así. Dije yo, mira, que le den al dinero. El cartón mola más, que le den. Que le den al dinero, tío. Para lo que yo quiero realmente no me llega. Entonces, para lo que me llega es para esto. O sea que a full. Mira, 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 mira. Uf, bosque de alfa, chaval. Con un pelo de regalo. Pelo japo, ADN japonés, chaval. Podemos clonar a un japo gracias a ese pelo. Uf, vamos a ver estos, que esto ahora mismo es pura manteca. Vaya fundas de mierda, tío. Ah, me duele sacarlos de ahí. Creo que vienen 2 en cada uno, además. ¿No ves lo que hacen? Nunca se puede meter estas cartas en fundas duras. Muchas cartas, porque se desplazan, la funda queda como torcida a un lado, no sé si lo puedes ver bien, y lo que sucede es eso, que se ponen desplazadas. Y si viene un peso o cualquier cosa, ya tienes la funda marcada por atrás. Entonces, por favor, no lo hagas. Fundas blandas, siempre. En inglés, ya me acuerdo. Está carísimo en inglés también. Es un cartonazo, es muy impotente esta carta. Mira para ahí, 6. Creo que son los únicos que llegaron. Llegaron creo que 1 o 2 más. Luego tengo que revisar todo bien. Esta está muy guapa. Esto era tapeas bichos, creo. Y mira, tiene foil cutline, qué pena. Tapeas bichos y robas cartas. Giras 2 criaturas, me parece. Lo malo es que creo que se tenía que jugar como sorcery. Mira, ese Pyroclasm está en chino. El de japonés... Mira, de alfa, tío. Este se va directo ya para mi colección de alfa, tío. En ese estado, madre mía. Ahí. Este en Japo están pidiendo por él en Car Market, una tienda que se llama MTG Barcelona. Seguro que la conoces. Me he quedado interrumpido porque va a seguir el sonido. Pero nos hemos quedado sin espacio en la cámara frontal. Entonces,
me has perdido. A ver. Vale, nada, luego lo reviso. Disculpa. Las sorpresas del directo, que no cuentas con ellas. Mira qué chulo. Está pidiendo esta tienda por la versión Japo 250 pavos, la última vez que miré. Yo creo que se está tirando un poco del moco. Estos los pillé en chino porque en Japón no hay ninguno, en ninguna parte. Y bueno, oye, está muy guapo, muy guapo. Valieron pasta, también, pero bueno, no a esos niveles, por supuesto. Mira, una de las nuevas, esta la prohibieron. En estándar la prohibieron. Oh, mira, hay un groove. Nice. Media vuelta, mira, en castellano, y viene de Japón. Qué gracia, tío. Turnabout, ¿no? No, no era Turnabout. Este era About Face. Vaya traducción. Pues este encantamiento que tenemos aquí, que está prohibido en estándar, que parece de broma, pero un encantamiento infrecuente, que lo prohíban en estándar, me parece muy heavy. Hay alguien que no está haciendo su trabajo, totalmente. Siempre que juegues una carta de coste 5 o más, robas carta. Y cuando este encantamiento entra en juego, robas carta. Demencial. Hay raras que no le llegan ni al pie. Eso debería ser... Esta rara debería ser por lo menos rara. Esta infrecuente debería ser por lo menos rara. Y no lo es. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas cartas que se reducen el coste de maná muy fácilmente. Y te estás jugando una carta, pues imagínate, un coste 7 que lo bajas por 3 o por 2. Un coste 5 que lo bajas por 1. Un coste 6 que lo bajas por 1. O sea, y robas carta, y robas carta, y robas carta. Y el tema es que no importa que te contrarresten la otra carta, porque es al jugar. Entonces tú la juegas y ya esta habilidad ya se dispara del encantamiento este. Y ya vas a robar. Y luego el otro, bueno, que decidan contrarrestártelo o no. Pero es que la ventaja ya está... Es demasiado, tío. También puedes morir por robar. Si te pones 3 de estos en el juego y los 3 te obligan a robar, porque te obligan, no te dan la opción a elegir, pues te matas solo en un par de turnos. Vale, ya vi Maya Hollow, Pyrexian. Vale, son cosas potentes, cundiente. Una B, que parece una B. Una B que parece una B, o una A incluso, a veces pasa. Tiene aquí unos piquitos, da igual. Muy bien. Esto es una B, tiene algún pico más por aquí. ¿Ves? Esto no es una B, esto es una B que parece una C. Y esto está muy bien, tiene muy buena pinta esta Pyrexian. Son bastante caras. Allá, muy caras. O sea, es casi a pre. Casi a pre. No tiene mucho margen, la verdad. Y aquí tenemos una B, que es una B. Tiene aquí estos mordiscos. Y no parece que tenga más. Entonces, bueno, la voy a dejar aquí, así. Y te voy a enseñar lo que hay aquí. Porque, bueno, lo prometido es deuda. Fíjate. Voy a aflojar aquí un poco. Esto puede que quede extremadamente amateur, pero te lo quiero enseñar igual. Fíjate lo que hay aquí. Mira, vaya pilas de plomo que hay ahí. Mira para ahí. Esa pila ahí. Esta de aquí. Esta animalada. Y luego esta que hicimos ahora mientras vimos. Y bueno, pues ahí estamos. Espero que te haya molado. Voy a apretar esto. Espero volver a verte pronto. Cuídate mucho. Y hasta el siguiente. Chao, chao.